han dicho que el pueblo se encuentra indefenso y que se encuentra inerte, como le da ante el tiempo, como un anciano herido, como un niño de pecho, que a mí me habla la historia, no me han echado el cuento. Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso y cabalga en su espalda como en el medioevo, cazadores de brujos con látigos modernos que dejan moretones en la dignidad del pueblo. Matan el pensamiento, tapan a la palabra, pisan el pensamiento, escupen a la palabra, hablan de libertad cuando en verdad solo hay tolerancia. Trafican con la mentira, su mercancía es la democracia. Me han dicho que el pueblo se encuentra indefenso, cual pichón de gaviotas, les juro que lo he visto, como un anciano herido, como un niño de pecho, como un grano de trigo, solo frente a un molino. Pero cree en tu fuerza porque el trigo germina. Y ha llegado el día, pueblo mío, en que se unen tus hijos para lavar tu frente, que si estás indefenso no será para siempre, no será para siempre. Cuando se unan tus hijos para lavar tu frente. Muy buenas noches, pueblo mío, pueblo de Venezuela, mujeres y hombres de bien que construyen día a día la patria de Bolívar, la patria que soñó Hugo Chávez. Estamos aquí en la política en el diván y acabamos de escuchar a nuestro hermano menor, Ali Alejandro I, uno de los más importantes cultores de la canción del padre cantor Ali I, a quien le rendimos el más cotidiano de los homenajes y al mismo tiempo un cantautor de tronío, como dirían los españoles, nuestro Ali Alejandro I, que no solamente es familiar del padre cantor Ali, sino que es uno de los que expresan mejor el sentimiento, la pasión, la poesía, el mensaje de la música de Ali I. Y muy pertinente la canción que escogió para abrir la política en el diván, Trigo y Molino, porque fue una canción escrita por Ali para denunciar la hipocresía, la mentira, la forma como escupían la palabra para llenarse la boca usando la palabra democracia, usando las palabras derechos humanos, usando las palabras legalidad, artículos de la Constitución. Decían que era la democracia vitrina, ejemplo de los países de América Latina, y más de 4.000 jóvenes venezolanas y venezolanos fueron asesinados, torturados, desaparecidos durante los distintos gobiernos de la Cuarta República. Y ahora tenemos una pequeña vitrina de lo que eso era. Tenemos una pequeña imagen, una pequeña muestra de lo que fueron esos terribles, nefastos años de la Cuarta República. Creen que el pueblo es indefenso.
a su mentira. Por eso fue que han venido instalando campaña tras campaña tras campaña de mentiras, de guerra psicológica, de odio, porque creen que el pueblo es indefenso. El pueblo demostró que ese grano de trigo que se encontraba solitario frente al molino, como dice el padre cantor Ali Primera, y de forma muy hermosa nos interpretaría hoy Ali Alejandro Primera, pues germinó en la Revolución Bolivariana, y no es poca cosa decir que un pueblo entero se levantó para construir su futuro, para construir sus expectativas de bienestar, sus expectativas de bien. Claro, hemos tenido obstáculos, hemos tenido altibajos, hemos tenido dificultades. Ahorita estamos atravesando no solamente la dificultad derivada de la crisis económica, de la guerra económica, sino también la más grande agresión que haya recibido nuestra patria por parte de las fuerzas externas e internas que de forma permanente se niegan a reconocer que el trigo germinó. Eso que ocurrió allí en la Asamblea Nacional desde el 6 de diciembre y continúa ocurriendo, es una muestra de lo que ocurriría si ellos logran su objetivo de hacerse con el poder. Ahorita es la hipocresía. Hoy vamos a hablar aquí en La Política en el Diván de la hipocresía, de cómo montan campañas y pueden poner un anciano como un viejito bonachón que abraza viejitos, que se buscan 2 o 3 afrodescendientes para poderlos abrazar y besar. Me imagino que después utilizará algún tipo de desinfectante el señor Ramos Alup, porque ya se lanzó, ya tiene hasta cuña, la vamos a mostrar. Y vamos a mostrar imágenes de el mismo Ramos Alup, el mismo día que le grabaron la cuña, en el mismo escenario, diciendo otras cosas. La hipocresía es una característica fundamental de la derecha venezolana. La mentira de patas cortas. Hoy el Consejo Nacional Electoral, esta semana el Consejo Nacional Electoral emitió una decisión, un dictamen, hizo una exposición magistral. La presidenta del Tribunal Supremo del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, desmontando lo que hace rato veníamos diciendo. La mentira tiene patas cortas. De eso, de la hipocresía, del carómetro, de la mentira con patas cortas de la derecha venezolana, hablaremos hoy en La Política en el Diván. Y Chávez, siempre Chávez, mostrando el camino. Chávez, siempre Chávez, la luz que siempre nos acompaña. Miremos lo que decía el comandante eterno de la hipocresía de la burguesía venezolana. El engaño. Y detrás del engaño el fraude, el saqueo, el robo y más allá incluso la masacre. Esa es la burguesía. Así que esos métodos que hoy siguen usando no son nada nuevos, son viejas mañas burguesas, centradas en la estrategia del engaño, la manipulación, el ocultamiento de la verdad, el eclipse. Vamos a eclipsar, a ocultar la verdad. Pero lo que está por detrás, la mano peluda, huesuda y malolienta de la más rancia burguesía de la extrema derecha fascista de este país, de este continente y del imperio yanqui. Hay que señalarlos para que el pueblo escoja, para que el pueblo vea la verdad. Aquí nosotros, los patriotas, allá la nada, la independencia o nada, la patria o la nada. Escojan los venezolanos pues el futuro, ya no de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros descendientes. Hay que señalarlo. Ellos representan el eclipse de la verdad. Ellos representan la nada. Ellos representan también la destrucción de todo lo que se ha construido. Yo no he escuchado, lo digo con sinceridad, una sola propuesta emanada de la dirigencia de la derecha desde ese espacio de poder con el que cuentan. Cuentan con la Asamblea Nacional o con la directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela. Tendrían herramientas, instrumentos, porque para eso es el poder, para eso ha usado el poder la Revolución Bolivariana, para construir escuelas, para construir hospitales, para instalar las misiones y las grandes misiones sociales. ¿Ellos qué han hecho? Ellos, ¿en qué han utilizado el poder que el pueblo les otorgó de forma fraudulenta? Porque le ocultaron al pueblo incluso los candidatos que estaban presentando a la Asamblea Nacional. Nada.
de forma compulsiva, no han hecho otra cosa que, uno, promover la violencia y dos, procurar que se logre el derrocamiento violento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moro. Esa es la verdad, pero en términos objetivos, no estoy exagerando absolutamente un ápice. Hoy vamos a hablar de eso que decía Chávez, hay que denunciarlos, hay que mostrar cuando mienten, hay que mostrar cuando instalan operaciones de guerra psicológica, cuando instalan operaciones de mentiras que ya llegan a un nivel de condición patológica, porque casi nunca, o deberíamos decir nunca, dicen la verdad. Este es el programa número 35 de La Política en el Diván. Comuníquense con nosotros en @PolíticaDiván por Twitter, en @JorgeRPSV por Twitter también, y en la cuenta facebook.com JorgeRPSV. Estamos en vivo por Periscope y por Facebook Live. Este es el programa La Política en el Diván, y hoy el carómetro se les cae a los representantes de la derecha. No se vayan. Ya vuelve la... Tenemos 2,5 millones de firmas. De 1.850.000 firmas de venezolanos. Necesitábamos 195.000 firmas. ¿Tú sabes cuántas se recogieron al final? 2,6 millones de firmas. De los registros digitados fueron 1.957.779, de las cuales 1.352.052 cumplió con todos los criterios establecidos en la norma y 605.727 no cumplió con alguno de los criterios establecidos en total, para un total del 30,94%. Esta jornada de validación se hizo en 5 días hábiles, del 20 al 24 de junio, en 128 municipios, 300 máquinas, 300 operadores. La información recabada en la validación biométrica fue procesada contra la base de datos de huellas del Consejo Nacional Electoral. Los resultados y conclusiones de esta segunda fase: se registraron 407.622 registros que fueron capturados, 399.412, 1.326 registros no coincidentes con base de datos. El Consejo Nacional Electoral, vistas las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Poder Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso. Estamos de vuelta aquí al programa número 35 de La Política en el Diván. Una característica en general de las revoluciones, pero específicamente de la revolución bolivariana, es que los procesos se desarrollan de forma vertiginosa. Yo creo que Venezuela tiene el récord del golpe de Estado con la dictadura de más corta duración en la historia de la humanidad. Me refiero al dictador Carmona Estanga, que dio un golpe de Estado, acabó con las instituciones, destrozó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y uno veía a todos estos representantes de las oligarquías aplaudiendo, diciendo que, pidiendo democracia, democracia, democracia. Eso era realmente una contradicción, pero en la propia esencia de lo que estaba ocurriendo allí. Pero eso es algo característico de la guerra psicológica y de las llamadas nuevos golpes de cuarta generación. En Brasil hay un dictador. El presidente de Brasil es un dictador, porque de forma artera y a través de subterfugios pseudo jurídicos y legales, los corruptos deciden destituir a la presidenta que los combatió en una campaña verdadera contra la corrupción que emprendió Dilma Rousseff. Ese corrupto, que ahora es el presidente, es un dictador, pero dicen que, bueno, que es la democracia. El señor Macri se burla de los desaparecidos. En una entrevista reciente dijo, yo no sé cuántos hay, yo no sé si son los que están escritos en un muro.
hablando de los miles de argentinos jóvenes, la mayoría de ellos que fueron torturados, que fueron desaparecidos, que les arrancaron sus hijos de las entrañas, a mujeres que por el delito de combatir la dictadura fueron desaparecidas, sus hijos robados y entregados a familias que ahora, después de un proceso de décadas, es que está empezando a darse el proceso del reencuentro. Una verdadera tragedia. Hay una película muy importante que protagoniza Norma Leandro y que se llama La historia oficial, que habla de forma muy cruda lo que significó esa tragedia provocada, desarrollada por las hienas de la dictadura argentina. Bueno, refiriéndose a esa tragedia, Mauricio Macri, el presidente de Argentina, que es aplaudido cuando el señor Kerry lo visita, dijo que Eve de Bonafini, la líder de las Madres de Plaza de Mayo, que incluso fue alabada, incluso fue elogiada, incluso fue apoyada por un escritor que, siendo profundamente de derecha, por lo menos era un hombre sensible como Jorge Luis Borges. Pues Macri dice que Eve de Bonafini es una desquiciada. Esa es la forma en que los representantes de la derecha edulcoran, maquillan, disfrazan sus verdaderas intenciones destructivas, violentas en contra de los pueblos. Pero en la Revolución Bolivariana las cosas transcurren de forma vertiginosa. Nosotros lo veníamos diciendo, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, lo dijo Diosdado varias veces, no solamente en su programa, sino en los distintos actos de apoyo a la Revolución Bolivariana que están ocurriendo en este momento por todo el territorio nacional. Hoy vimos sendos actos en Nueva Esparta y en Mérida, donde estuvieron Diosdado y estuvo Elías. Y lo veníamos diciendo también en este programa y en otros espacios en lo que hemos estado. No debe engañarse el pueblo de Venezuela. Sobre todo no deben engañarse esos sectores de la población que apoyan las opiniones o los dirigentes de la derecha y de la oposición venezolana. Es completamente imposible que se pueda desarrollar un referendo revocatorio en el año 2016. Y es completamente imposible porque sencillamente hay una serie de criterios relacionados con la convocatoria a un referendo revocatorio. Eso no es cualquier cosa. Eso no es ninguna tontería, es una figura muy novedosa que representa una de las opciones de participación política con la que contamos las venezolanas y los venezolanos. Pocos pueblos en el mundo pueden decir eso que yo estoy diciendo en este momento. La gran variedad, el gran abanico de oportunidades de participación política que están aquí, en el libro de todos, en el libro que nos contiene a todos. Que ahí veremos también otras formas de la hipocresía humana y de la hipocresía política. Los que antes adversaban, criticaban, violaron la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ahorita tratan de arroparse con lo que está aquí contenido. Y lo que está aquí contenido es lo que prefigura el tipo de democracia que somos. Una democracia participativa, una democracia protagónica que encierra una gran variedad de posibilidades de participación, de opinión, opciones, no obligaciones. Y como eso es algo complejo, en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establecen criterios temporales, criterios numéricos, criterios cuantitativos, cualitativos, que luego fueron desarrollados por el Consejo Nacional Electoral en un reglamento que data del año 2007. ¿Por qué fueron desarrollados? Porque la primera vez que se activó el mecanismo de referendo revocatorio, que lo activó la oposición venezolana, la derecha venezolana, hubo tal sarta de irregularidades, de eventos fraudulentos, de firmas planas, de huellas repetidas, etcétera, etcétera, que llegaron en esa oportunidad los rectores a la conclusión de que era completamente vulnerado el mecanismo de referendo revocatorio si se seguía permitiendo que quien solicitara el referendo pues cometiera tal cantidad de desafuero. Y por eso fue que el año 2007 se hizo ese reglamento. Capriles y sus amigos cada vez se embarran más en la mentira, cada vez se hunden más en el lodo de la mentira y habían dicho que se podía realizar el referendo revocatorio este año 2016. No hicieron la tarea. En enero se cumplió la mitad del periodo del presidente Nicolás Maduro, que fue electo en abril, pero está completando el periodo para el que fue electo el comandante eterno Hugo Chávez el 7 de octubre del año 2012 y que inició el siguiente periodo presidencial el 10 de enero del año 2013. En fecha como el 11 de enero hubiera podido solicitar
la oposición venezolana que se activara el mecanismo de referendo. No lo hicieron. Me refiero 11 de enero de este año 2016. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban con el ratón todavía de la circunstancial e hipócrita y mentirosa victoria de las elecciones parlamentarias. Es una elección donde no mostraban los candidatos. Nosotros por eso hemos hecho un empeño y le he pedido, Pablo, al equipo de producción de La Política en el Diván, que hagamos un segmento especial, puede ser la semana que viene, puede ser después, mostrando la verdadera cara de los diputados que, sin saberlo, hay que decirlo porque es la verdad, eligió el pueblo de Venezuela en las pasadas elecciones parlamentarias. Uno a veces ve, hoy vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo puede usted darse cuenta de la mentira. Usted, señora, si usted quiere agarrar a su marido en una mentira, aquí le vamos a dar unos daticos para que pueda saber algunos elementos de la expresión corporal que delatan la mentira. Y usted, señor, también, si usted quiere hacer notar que alguien no le está diciendo la verdad, pues hay algunos elementos que fácilmente pueden detectarse en la expresión no verbal y en la expresión corporal de las personas. Estaban desesperados por tumbar al gobierno, estaban desesperados diciendo una cantidad de sandeces completamente fuera del raciocinio. Ramos Alú todavía repite que podría haber autoabandono del cargo, que eso se parece mucho a la autojuramentación de Carmona Estanga, que podría haber dejación del cargo de presidente de la República. Dejación del cargo es lo que usted ha hecho, porque al destruir el poder legislativo, pues usted se ha quedado sin trabajo. Usted no es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, porque la Asamblea Nacional de Venezuela cesó en sus funciones constitucionales y legales. Si usted violenta esta Constitución, pues esta Constitución deja de protegerlo con el manto que está establecido en cuanto a las funciones del Poder Legislativo. Y dijeron que sí se podía hacer el referendo, que sí se podía hacer el referendo. Bueno, ya habló el Consejo Nacional Electoral, que según el reglamento de los que se elaboró, que se aprobó en el año 2007, tenía que haber un proceso de evaluación de las firmas, y en ese proceso de evaluación de las firmas, 605.000 registros resultaron irregulares, fraudulentos, chimbos. Por eso hemos dicho que este es el más grande fraude que haya conocido la historia electoral de Venezuela. Y además de eso, el Consejo Nacional Electoral señaló que tenía 29 días para la convocatoria de la recolección de esa firma a partir de la fecha de hoy, y que después de la recolección de la firma, si se cumplieron los requisitos, necesita 90 días. Por ahí uno ha escuchado a gente como Ocariz, Chuo Torrealba, el mismo Capriles, lamentablemente el rector Rondón, que estudió para eso. Es como que yo, que soy médico, en algún momento mintiera sobre mi profesión. No lo hago. Eso es violentar el código de deontología médico, y en ese caso violentar el código de deontología de un señor como Rondón, que estudió para eso. Usted debe tratar de alejarse un poco de las posiciones políticas y recordar lo que le enseñaron en la universidad sobre eventos electorales. Rector Rondón. Rector Luis Emilio Rondón, hijo del diputado de Únete, Luis Emilio Rondón, padre. Miren, yo quiero mostrarles algo que poco se ve. Fíjense. Cuando se hace un evento electoral, se hace un cronograma. ¿Qué es un cronograma electoral? Son todos los procesos que se desarrollan en el tiempo desde que comienza a elaborarse la elección, desde que empieza a planificarse la elección, hasta que se realiza de forma efectiva. Eso es algo que conoce cualquier persona que se haya manejado en base a un evento electoral. Les voy a poner este ejemplo. Este es el cronograma electoral de las elecciones municipales del año 2013. Esas elecciones municipales transcurrieron entre que inició el cronograma electoral hasta que se realizaron efectivamente las elecciones, 621 días. Desde el primer momento en que se empezó a planificar, a elaborar el cronograma, registro electoral, tabla mesa, son una cantidad de eventos complejos que no se pueden soslayar, que no se pueden omitir, que ellos quisieran que se omitieran porque además,
cualquier omisión a un cronograma electoral genera, no duden ustedes eso, eventos de inseguridad que les permitiría vulnerar a personas que tienen mucha experiencia en fraude, vulnerar todo lo que se ha logrado en materia de seguridad, de transparencia en las elecciones en Venezuela. ¿Ustedes se acuerdan del famoso 28, 28, 28? Por cierto, el artífice de ese estruendoso fracaso que ocurrió en las elecciones que iban a realizarse en agosto del año 2000, Eduardo Centella es hoy uno de los más conspicuos representantes y asesores de la oposición venezolana. Es el que se reúne en la huerta con Chuoto Real y le dice, no, sí se puede. No solamente no se puede, sino que ¿cómo se buscan ustedes de asesor electoral una persona que generó el más estruendoso, así como este es el más grande fraude en la historia electoral de Venezuela? Ese fue el más estruendoso fracaso. Fue la primera ocasión en la Cuarta y en la Quinta República que hubo que suspender un evento electoral porque no se habían cumplido con los requisitos que aquí están establecidos. Por lo menos 620 días para una elección normal, para una elección municipal. Fíjense que aquí hay un señor que se llama Vicente Bello, aquí está. Vicente Bello es el representante de la oposición venezolana ante el Consejo Nacional Electoral. Y Vicente Bello dice, en una declaración que dio el pasado día martes al portal Twitter portal web de Últimas Noticias, dijo que para una elección regional cualquiera se necesitan por lo menos 6 meses de preparación. Esa es la verdad. Por eso es que al menos 90 días se necesitan para realizar el referendo revocatorio. Si se cumplen los requisitos, porque hay 8.600 demandas introducidas en los 23 tribunales superiores de Venezuela, de miles de personas que vieron usurpada su identidad. Por cierto, hay algo que les quiero decir como un consejo, si quieren se lo toman, si no quieren, pues cumplo con hacerlo, a los señores de la oposición. Cuando alguien es descubierto en una mentira, y este es un consejo general también para usted, señor, que fue agarrado en una mentirilla o en una mentirota, usted, señora, que descubrieron que estaba mintiendo, cuando lo descubran en una mentira, admítalo, aguántese, no trate de tapar la mentira con otra mentira porque es peor. Generalmente lo van a descubrir y va a generarse una cascada donde no le auguro muy buenos resultados. Hoy dieron una rueda de prensa los representantes de la MUD y presentaron un supuesto trabajo de un señor que yo conozco muy bien, que es el señor Roberto Picón, que probablemente sea quien metió a Capriles en este berenjenal y a la MUD en este berenjenal. O sea, él y Capriles probablemente sean los responsables de haber metido a la MUD en el más gigantesco fraude electoral que haya conocido la historia de Venezuela. Roberto Picón dijo hoy que no, que es que lo que había pasado con los muertos es que se habían equivocado los del CNE transcribiendo las planillas. Bueno, yo quiero mostrarles que como esto que está aquí, se hicieron 54, estas son las actas de auditoría de todo el proceso de transcripción, digitalización, y se establecieron los criterios para rechazar aquellas firmas que no cumplieran con los requisitos. 605.000 firmas. Y además, ¿cómo vas a explicar, Roberto, tú en tu condición de oligarca venido a menos, que crees que, así lo ha dicho, que por sus venas no circula ni un gramo, ni un mililitro de sangre negra ni de sangre india? Sí, ponte a creer que eso es así. Pues eso que él está diciendo el día de hoy queda completamente desmentido en que se generaron 54 actas y en esas 54 actas se establecieron todos esos requisitos, que los muertos tenían que sacarse, que los que no tenían cédula, etcétera, etcétera. Y además, ¿cómo explicas tú que del 1.300.000 firmas que podían ser verificadas en 5 días, en 128 centros, en todos los municipios del país, entonces solamente el 20% de eso fue a verificarla? Y aquí está tu firma, Roberto Picón, mira. Aquí está la firma vamos a poner aquí una bolsita de papel y $1. No me quedó bien el dólar, vamos a hacer más grande. Así ya la gente sabe de quién estamos hablando. De Juan Carlos Caldera, que no sé por qué no firmó el acta ese día. Pero aquí está la firma de Roberto Picón, donde acepta
que todos los criterios que utilizó el Consejo Nacional Electoral eran criterios correctos. Y tú estuviste en todos los procesos de auditoría, como consejo. Tú que mientes bastante, porque yo sé que mientes bastante y que has mentido. Cuando te descubran una mentira, quédate tranquilo, quédate callado. En todo caso, admítele, pero no sustituyas una mentira por otra mentira. Lo que es realmente cierto y está demostrado es que perpetraron un gigantesco fraude que mata el evento, que legalmente lo hace imposible de celebrar. Ya en el año 2016 es imposible por razones temporales. En el año 2017 es imposible ya por razones de lo que ustedes hicieron. Hoy salieron diciendo, mostraron 4 cédulas de identidad, diciendo, no, mira, que estos no estaban muertos. Hermano, son 605.000. No puedes culpar ahora al CNE de la tremenda metida de pata, la tremenda embarrada que ustedes hicieron. Mostraron videos, mostraron un supuesto centro de cómputo que no era otra cosa que el centro del fraude. Ya regresamos, porque ahorita vamos a ver cómo puede usted detectar en el carómetro de los políticos cuando le están mintiendo. Diputado, dentro de su ejercicio político, ¿alguna vez usted ha mentido públicamente? Mira, dentro de mi ejercicio político, nosotros siempre, en virtud de lo que la gente espera de nosotros, obviamente tratamos de ser lo más transparente que nos diga lo posible, en la medida de lo posible, pues. No tengo razones. Diputada, dentro de su ejercicio político, ¿usted ha llegado a mentir públicamente? ¿Por qué voy a mentir? Yo creo que si estamos luchando por la transparencia, eso es lo que queremos, que las instituciones tengan credibilidad y confianza. No, en lo absoluto. Nosotros tenemos un fiel compromiso con los principios que le hemos siempre profesado a la gente. ¿Alguna vez usted dentro de su ejercicio ha mentido públicamente? No, nunca lo he hecho. Eso es un principio y un valor que me enseñaron en mi casa, de decir siempre la verdad. ¿Usted como ciudadano cree que los políticos han mentido? Sí, cómo no, en muchas ocasiones. Cíteme un ejemplo. Ramos Ayú. Hicieron su campaña por la asamblea, que se iban a acabar las colas, que iba a mejorar un poco de cosas y en realidad todo está estancado. Por lo menos cuando incitan a la gente a tener paz, y pues son los primeros en que andan en contienda. Yo me imagino que en eso se basa su política, en la mentira, para hacerle creer al pueblo que vamos a obtener beneficios de alguna forma. Bueno, esta es una clase teórico-práctica de cómo descubrirlos en la mentira. Pablo, ¿me puedes hacer el favor de colocarme a los diputados de la oposición para mostrar algunas cosas? Miren, en primer lugar, no pasen el video todavía. Miren este rostro, Pablo. Este señor está tranquilo, está cómodo, autosuficiente, porque bueno, la periodista de la política de Iván es joven, es mujer, el machismo siempre aflora en estos casos. Tú lo ves aquí sobrado y miren lo que pasa cuando empieza a hablar. Dale. Dentro de su ejercicio político, ¿alguna vez usted ha mentido públicamente? Mira, dentro de mi ejercicio político, nosotros siempre, en virtud de lo que la gente espera de nosotros, obviamente tratamos de ser lo más transparente que nos diga lo posible, en la medida de lo posible. Siempre, pues. En virtud de, tratamos de ser lo más. Primero. Segundo, no miró a la entrevistadora, no estaba ya con la cara de sobrado, estaba haciendo pausas prolongadas, mirando para el cielo, con tics involuntarios. Ya vamos a ver. Siguiente, Antonio Medina Davis, diputado de la MUD. Miren esto. Razón. Vuelven a poner, retroceder un poquito. Otro, un poco más, retroceder un poco más. Ajá, ahora, dale. Mira. No tengo razón. Mira cuando está mirando. Sigue. Diputado. Y ahora esta es
ya digamos, la tesis de grado en la clase teórico-práctica de la política en el Iván de hoy. Esta es la diputada Dinora Figuera, de Primero Justicia. Por cierto, carga un traje de leopardo, que hizo muy famoso en el pasado las diputadas y los representantes del Partido Acción Democrática en la rama femenina. Adelante. Dentro de su ejercicio político, ¿usted ha llegado a mentir públicamente? Movimiento Involuntario. Taparse la nariz es lo peor. Señoras y señores que mentís. Señor que llega a la casa y le preguntan, ¿dónde estabas tú? Métase la mano en el bolsillo, pero no se le ocurra tocarse la nariz. Porque si se toca la nariz y a mí me llama, la señora, yo le voy a decir, mire, seguro, jure lo que le estaba mintiendo. Ajá, mire, ¡pum! Ay, 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 ¿en qué me metió esta muchacha? Dios mío, ¿qué le voy a responder? Dale, dale. Yo creo que si estamos luchando por la transparencia, eso es lo que queremos, que las instituciones tengan credibilidad y confianza. No, en lo absoluto. Ajá, ¿sigue? Mire la mirada, este señor. Un la fiel mirada. compromiso con los principios que le hemos siempre profesado a la gente. ¿Alguna vez usted dentro de su ejercicio ha mentido públicamente? No, nunca. Sigue un poquito. Eso es un principio y un valor que me enseñaron en mi casa, de decir siempre la verdad. El único que o lo entrenaron bien o no estaba mintiendo, pareciera ser el pelón el diputado Freddy Paz, diputado de la MUD. Todos los demás, aquí están la sintomatología física y gestual de la mentira. Lo más importante es, bueno, eso es una ciencia. De hecho, toda la rama criminalística que tiene que ver con descubrir a una persona que está mintiendo o que no está mintiendo, bueno, este bendito detector de mentiras, todos estos procedimientos donde se buscan síntomas físicos y corporales expresivos de la mentira, flujo excesivo de transpiración, confusión, sonrojo o palidez de la piel, memoria deficiente, no me acuerdo. Sí, ¿tú crees? No. ¿Pero dónde estabas tú? No, es que tú sabes que hoy llovió mucho. Titubeo. No. ¿Por qué? Sí, lo que nos están. Tensión. Dinora tocándose la nariz, agarrándose la mejilla. Nerviosismo, cambios en el ritmo de la respiración. Movimientos involuntarios, que era lo que yo estaba diciendo, pues. Se peinó la pollina 3 veces mientras estaba mintiendo. Tics faciales, humedecerse los labios, y esto es muy importante, un político, mire, cuando un político le está hablando a usted, si no mira la cámara, le está mintiendo, como cuando Capriles mira para abajo en el Periscope, o como cuando Ramalú empieza a mirar para los lados. Cuando no le esté mirando la cámara, le está mintiendo, ¿oyó? Movimientos fugaces de los ojos. No miraban al entrevistador, aquí está este otro, mire. Impotencia de ver a los ojos del entrevistador. Esos son unos tips, que usted puede tener para descubrir, pues, que le están mintiendo. Por eso fue que los escondieron, porque son tan evidentes, son tan obvios, que es perfectamente posible descubrirlos. Pausas prolongadas, fíjense, movimientos fugaces de los ojos. Pausas prolongadas, impotencia de ver a los ojos del entrevistador, es una prueba fehaciente de que nos están mintiendo. Vamos a ver un video donde también notamos algunas de esas características de la mentira por parte de la oposición. Vamos a ver un video que apoya el carómetro y vamos a definir después qué queremos decir cuando definimos carómetro. Mira, esa última imagen me la puedes poner aquí.
la imagen de Capriles, que de esas tenemos muchas. Podemos pasar horas mostrando... Ajá, aquí está. Fíjense. Aquí está Capriles diciendo que bueno, que el Consejo Nacional Electoral todavía no ha dicho y que el referendo revocatorio es posible este año. Miren al Chota Real. Acércalo, por favor. Pensando, ¿qué hago yo al lado de este idiota? ¿Hasta cuándo este señor me va a seguir metiendo en este paquete? Lo metió en un paquete con el diálogo. Ahorita vamos a ver un video que es increíble lo que hacen ellos con respecto al diálogo, cómo se contradicen uno y el otro. Pero eso es tema de otro momento. Capriles es de los representantes que más fácilmente se le puede detectar el carómetro. Miren, ¿qué es el carómetro? El carómetro no es sino, es una expresión muy venezolana que tiene que ver con las caras que tienen los políticos, sobre todo en momentos electorales. Yo me acuerdo muy bien de la primera rueda de prensa que dio la oposición venezolana la noche o la tarde-noche del 7 de octubre del año 2012, donde decían, bueno, tenemos muy buenas noticias, ya, y empezaron a tener lo que se denomina como el carómetro, que hay un psicólogo, por cierto, él fue alumno mío, profundamente opositor, pero fue un muy buen alumno del posgrado de Psicología Clínica en el Hospital Universitario de Caracas, Manuel Llorens. Y él define el carómetro como la forma de intentar predecir el resultado en base a las expresiones y gestos de los dirigentes políticos. Es un término local que se refiere a hacer el escrutinio de las expresiones faciales de los candidatos y los actores políticos, tratando de descifrar cuáles son sus reacciones ante lo que van conociendo de los resultados. El carómetro tiene que ver con detectar en la cara de los políticos que lo que están diciendo no es realmente lo que está ocurriendo. Cuando yo le vi las caras a Capriles, Borges, que también habló en esa oportunidad, a Henry Falcón, yo les dije, me acuerdo perfecto que estaba con Diosdado, les dije, miren la cara, se fuñeron, porque no voy a decir cuál fue la palabra que realmente utilizamos en esa oportunidad. Los descubrimos, porque usted tiene que tratar de no ponerse frente a una cámara de televisión, Capriles, Henry Falcón, y mentirlo, porque la cámara de televisión casi nunca engaña. Es relativamente sencillo ver cuando un político está mintiendo. Claro, hay una serie de herramientas que utilizan sobre todo estas corporaciones, think tank de publicidad para tratar de ocultar la verdadera razón. Aquí hay un señor que dicen que era el padre de la democracia, que es Rómulo Betancourt. Y mira lo que hizo Betancourt, el padre de la democracia venezolana, sobre todo de la democracia representativa. Bueno, por aquí está. Este fue Betancourt el 7 de octubre de 1963, que puso preso a unos diputados del PCB, porque eran militantes del PCB, del MIR, porque eran militantes del MIR, del MEP, porque eran militantes, bueno, no sé si en aquel tiempo ya se veía, pero eran militantes de la izquierda, del Movimiento Izquierda Revolucionaria y del Partido Comunista. Y mira lo que dice: ordené desde Puerto de Hierro, como ya queda dicho, que se le siguiera juicio militar y en consecuencia fueran detenidos los parlamentarios del Partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y que se procediera a escala nacional, ese es Rómulo Betancourt, el padre de la democracia venezolana, de los a realizar una redada, es decir, meter preso, torturar y desaparecer, de los activistas de ambos partidos, es decir, no solamente detener a sus parlamentarios que tenían inmunidad parlamentaria, no solamente acabar con los partidos, sino desaparecer a toda su militancia, que dice una redada de los activistas de ambos partidos, aplicándoseles el artículo 244 de la Constitución. Después dice, soy un demócrata militante y confeso. Será un demócrata de los cementerios, un demócrata de los asesinatos, un demócrata de la tortura. Eso es cualquier cosa menos democracia. Pues es lo mismo que dice ahorita Ramos Alub, ahorita lo vamos a ver. Ramos Alub, que ya se lanzó a la campaña presidencial, promete lo mismo. Promete cárceles, promete desaparecer, promete meter gente presa sin fórmula de juicio alguno. Ahora bien, volvamos al carómetro. Hay una frase de Aristóteles que es muy buena, que dice, hay expresiones de la cara
características que son observables para acompañar la cólera, el miedo, la excitación erótica y todas las otras pasiones. A eso es a lo que se refiere el carómetro. Y eso es en lo que falla constantemente Capriles Radonsky. Cuando él dice que se puede hacer referendo este año y usted le ve la cara, sabe perfectamente que no se puede hacer el referendo este año. Cuando le preguntaron por el evento del BMW y él lo que hizo fue insultar al periodista, pues es una forma de enmascarar la mentira saltando hacia adelante. Hay formas de expresar la tristeza, el asco, el enfado, el desprecio, el miedo y la felicidad. Pónganse por un momento. Ojalá alguna vez, la semana que viene, porque sé que hoy no lo tenemos, mostremos los videos que pone María Corina Machado, la cara que pone María Corina Machado o Capriles Radonsky cuando abraza a un niño o cuando abraza a una mujer del pueblo o un hombre del pueblo. Y comparemos con la expresión facial de nuestro comandante Chávez o de nuestro presidente Maduro cuando ocurre lo mismo. Ahí usted puede ver la diferencia entre la hipocresía y la verdad. Vamos a ver sobre lo que realmente está detrás de tanta mentira y tanta hipocresía. No es la defensa de la Constitución, Capriles, no es la defensa de las instituciones, Ramos Alub, es su ambición desmedida por obtener la presidencia de la República. Veámoslo. Que Capriles no está informado de cuáles han sido los criterios que estamos manejando, porque él está en su propia campaña. La unidad hasta ahora en la calle exigiendo la renuncia. Eso es la enmienda, el revocatorio. La enmienda corresponde a la Asamblea, el revocatorio es iniciativa popular. Que esto no se convierta en una especie de propuesta electoral o de propuesta promocional de ninguno de los candidatos, de los aspirantes, de los dirigentes políticos. Por la calle del Río, yo quiero ser la primera mujer presidente de Venezuela. Para nadie es un secreto mi intención, mi vocación además de trabajar por este país, mi intención de liderar Venezuela. Ahora, si en la oposición yo soy el candidato que quiere elección presidencial y el recurso electo, pues seré el presidente por los años que quedan. Eso es todo. Eso es todo. Eso es lo que en verdad está debajo del barniz. Su intención de hacerse con la presidencia de la República. Su intención de que D'Agostino siga haciendo autopistas y cobrando 4, 5, 6, 7 veces lo que cuesta una autopista en condiciones de cero corrupción. Hay una cosa que decía mucho Ramos Alub en los inicios de la política, que él no necesitaba robar porque él era rico de cuna. Y un dirigente, espero que no esté cometiendo yo una infidencia diciendo esto, un dirigente de Acción Democrática, fallecido, del Estado Carabobo, decía, claro, Henry se la pasa diciendo que él es rico de cuna porque el papá es otorrino. Para justificar su riqueza, ese señor hubiera tenido que haber operado todas las narices de Venezuela y parte de las narices de Colombia, porque ya era evidente la cercanía que tenía desde los comienzos en el extinto Congreso de la República, Ramos Alub, con grandes grupos constructores. Tanto es así que se emparentó, a través del matrimonio con uno de los que en la Cuarta República se hizo multimillonario, y hay que decirlo también, hay uno de estos hermanos de la esposa de Ramos Alub que se ha hecho rico también haciendo negocios turbios en este momento. El presidente Maduro, que ha combatido con tanta fuerza la corrupción, lo ha denunciado, pero siempre cuando nombran a los llamados boliburgueses, nombran a 2 y son 3. Uno de ellos es hermano de la señora D'Agostino. Ahora bien, como ya estamos cerca del cierre de la política en el diván número 35, vamos a hacer lo que se podría considerar el examen final, el test, la evaluación final de cómo notar, cómo encontrar cuando un político le está mintiendo. Vamos a mostrar la cuña de lanzamiento de la candidatura presidencial de Henry Ramos Alub y lo que realmente pasó y lo que realmente dice ese señor, que aunque algunos dicen que es un viejo loco, de viejo tiene mucho, de loco poco. Veámoslo.
mejor que esta tragedia, y por eso es lo que estamos luchando, porque en Venezuela tenemos mucho recurso humano, mucho conocimiento y sobre todo mucha disposición y mucha capacidad para hacer las cosas bien. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios nos siga acompañando en esta cruzada heroica que es para rescatar el mejor destino del pueblo venezolano. Muchas gracias, Falcón. Que nos cansamos de oír sus sandeces durante 5 años. Pretende ver a que se le dé esta sabaneta, que vienen a la hija, ayuda, una vaina loca, sáquenme toda esa vaina de aquí. ¡Esos lechuquinos! Gente, los malandros que están ahí jodiendo a la gente. De eso es que deben que tú estés pendiente, ¿sabes? En vez de estar con esa vaina, con esa evadidera de responsabilidades. Dale bola, no jodas. Cromosómico, culillómetro, errabundo o transhumante, un escurridero. Los expolian, gallinas, gamberros, malvivientes, mocosuel, pandillas de choque, asusando, perraje político, un psicótico recién vestido, atracadores, gran malandro, desarreglados mentales, aprovechados, bandidos. No obstante las truculencias de las 4 comadres, las comadres hacen, no hablan sino que hacen. Usted anote que esos 7 malandros y malandras, ellas van a terminar en el Hinojo y ellos van a terminar en cualquier cárcel, no es en Fuerte Militar, en cárcel común, en Tocorón, anote, que se lo digo yo pendejadas no hago. Es que son estúpidos. Ellos creen que con esas estupideces, porque son estúpidos, No vamos a acatar ninguna decisión de la Sala Constitucional ni de ninguna sala. Yo creo que nos hemos quedado cortos en los adjetivos con los que hemos calificado ese organismo ominoso que es el Consejo Nacional Electoral. Ahí está, pues ese es el examen final del programa de hoy. El doctor Jekyll es lo que una agencia de publicidad hizo. Pusieron, por cierto, ¿cómo se llama? Imágenes de una manifestación que no fue la que ocurrió en Coro, y no había ni 200 personas. Pusieron a Ramos Alub abrazando viejitas, besando señoras, agarrando niñitos. Y luego aparece el Ramos Alub que realmente era. Así como decían que Rómulo Betancourt era el padre de la democracia, y realmente lo que resultó siendo fue un asesino, igual que Leoni, igual que Caldera, igual que Carlos Andrés Pérez. Es decir, una cosa es lo que decían en sus campañas y otra cosa es lo que realmente terminan siendo y terminan haciendo. Afortunadamente Ramos Alub nos presenta las dos caras, nos presenta el Mr. Hyde también, como quedó inmortalizado en la novela de Robert Louis Stevenson. Muestra esa cara de él abrazando viejitas y en el mismo momento, en las mismas imágenes que tomaron para hacer la cuña, las agencias de publicidad, él se monta en el carro y empieza a insultar a unos señores de la Guardia Nacional que además le estaban brindando seguridad a él, que estaban ahí para resguardar la seguridad de él y de los pocos manifestantes que tenía allí en Coro, en el estado Falcón, y empieza a insultar y luego dice algo que solamente es comparable con las cosas que leímos aquí de Rómulo Betancourt, que él iba a agarrar a los magistrados del Tribunal Supremo, iba a agarrar a las rectoras del CNE, y si eran mujeres y estaban preñadas no les importaba, que iban para la cárcel común, para la cárcel de Tocorón, no para un cuartel militar. Y aquí hay un concepto que definió Freud muy bien, que se llama acto fallido. Cuando él dice, no van para una cárcel militar, donde, bueno, realmente están en mejores condiciones de lo que podrían estar en un llamado, una prisión común, está pensando en Leopoldo López, porque Leopoldo López está recluido, en efecto, en una cárcel militar, la cárcel militar de Ramo Verde, donde está pagando la condena por los crímenes cometidos y la sentencia que le fue asignada por un tribunal de la República. Qué diferencia a lo que ocurría en la Cuarta República, donde no había juicio, donde no había jueces, lo que había eran asesinos, había torturadores. Pero cuando él dice, no van para una cárcel militar, dentro de su cabeza estaba pensando en Leopoldo López y pensando también que él preferiría ver a Leopoldo López sin las prerrogativas que tiene en la cárcel de Ramo Verde. Vamos a ver algunos de los tweets del día de hoy en la política del diván, en la política en el diván. @SebasPisonico dice, @política de diván, @Jorge RP Sube, gran programa Jorge, ya esta MUD está desaparecida, no volverán, son unos fraudes, no volverán. En efecto, esos son. @Adelice Framie, @política de diván, @Jorge RP Sube, ellos no quieren ningún cambio, eso es pura pantalla, su meta es sacar a Maduro, hay que luchar por la patria, en eso estamos.
@Juan Martorano. Muy interesante la explicación del alcalde. Felicitaciones, camaradas. Gracias, hermano. Siguiente, @Mundo de Hades. Buen nombre para un tuit. @Política de Iván. Como dice Reina Lucero, son mentiras, nadie se muere por nadie, son mentiras, nadie se muere de amor. Saludos, camarada, hermano. Tenemos otro, veámoslo. @Adelice Framie. Capriles es peor que peor, ese miserable es más mentiroso que Pinocho. A él no le crece la nariz, a él le disminuye el cerebro. Yo leí alguna vez un estudio de un análisis que hizo un psiquiatra del cuento Pinocho, y lo de que a Pinocho le crece la nariz es como la metáfora que utilizó el autor de ese cuento infantil Pinocho para señalar que en las expresiones de la cara se puede evidenciar cuando alguien está mintiendo. A Pinocho le crecía la nariz, pero usted ya vio cómo estos diputados tartamudeaban, miraban para otro lado, no miraban a la entrevistadora, utilizaban muletillas o utilizaban pausas prolongadas. Esa es la nariz que le crecía a Pinocho. Ya hemos llegado al final de este programa. Afortunadamente, para sacarnos un poquito la pava de algunas de las cosas que hemos mostrado el día de hoy, tenemos a nuestro Ali Alejandro I con una de las más bellas y poéticas canciones de Ali I. En esa canción, cuando nombro la poesía, Ali presentó algunas de las claves de sus preferencias poéticas, porque nombra a Alberti, nombra a Neruda, nombra a César Rengifo, nombra a Gabriela, la de Chile, una muy bella canción de nuestro padre cantor Ali I, interpretada por Ali Alejandro I. Llegamos al final de la política en el diván, les doy un gran abrazo y aquí está Ali Alejandro con Cuando nombro la poesía. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos viejos zapatos y a Carlota, y un odio terrible por la bota, mal parida y mal nacida en septentrión. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos versos en los pechos de mi madre, a un primer cigarrillo de estudiante y a un borracho tambaleándose en la calle. No todos los domingos son, para el descanso no son. Y en un domingo una ave nuestra y hermosa se marchó. Yo sentí los tremendos aletazos en el frío plenilunio del dolor. Nombro a Whitman, a Neruda y a Vallejo, y al verso escrito en la pared de una prisión. Nombra un río preñado de canoas, la traicionada poesía de Andrés Eloy. Nombra a Rafael Alberti y su poesía marinera, nombra a Hernández y a García Lorca, nombra a Gabriela, la de Chile, y al verso sencillo de Martí, nombra al ave que nos trae un parabién. Los nombro a todos cuando le canto a la vida,
y a la morena poesía de Nicolás Guillén. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, corazón solidario, mano amigable. Cuando lo nombro, también me aturdo y lloro por nuestro principal recurso natural no renovable. Chávez Fidel, Madre de Mayo. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a Soledad con su ramo de rosas y un vuelo triunfal de mariposas sobre un pueblo que canta en sol mayor, sobre un pueblo que canta en sol mayor. Nombra la piel florecida de mi tierra y a la paz sustentada en el arado. Nombra el camino donde duerme la esperanza y el espiga besada por un viento latinoamericano.